Presento, profesor. Ok. Hola, buenos días aquí a los asistentes tempraneros. Nos va a platicar hoy el profesor Eugenio Leicu, que es aquí también profesor de la facultad. Le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación a venir al coloquio. El profesor acostumbra a andar dando cursos para difundir la ciencia y la física, las matemáticas, entonces pues qué bueno que vino, y ahí les recomendamos que lo busquen, ahí sus videos. Pronto estará y gracias, profe, pues Muy bien. lo dejamos. Pues muchas gracias a los organizadores de este coloquio por la oportunidad para platicar con ustedes. Según me dijo Efraín, el público son alumnos de la facultad entre primero y sexto semestres. Y la orientación matemática, supongo, es en el sentido de que les pueda ayudar a la selección de alguno de sus cursos, ahora que se inicia el semestre. Entonces, aquí está el programa del coloquio y voy a aprovechar para señalar que ahí están pues mezcladas la física y las matemáticas. En el momento en que dicen teorema de Noether, eso es matemáticas, pero desde luego eso fue muy importante para identificar las simetrías y las constantes de movimiento que se presentan en los fenómenos físicos. Me voy a concentrar solamente en las que reconocemos de manera más o menos explícita la conexión. El de Juan Holguín, Geometría en la introducción a los métodos modernos de la mecánica, ¿verdad?, que es una de las ramas de la física. Mosaicos y cristales. El trabajo de Penrose en esta dirección es muy importante. Y desde luego se trata de llenar, por ejemplo, un plano con un cierto número finito de formas. Y luego hacer lo mismo, pero en 3 dimensiones. Y entonces se pueden precisamente describir cristales bidimensionales y cristales tridimensionales. Entonces, para los que están interesados en cristalografía. Por otra parte, es lo que me toca a mí, y se tiene geometría algebraica, la teoría de las, ahí está, teoría de gráficas, pone un ojito en la química. Pero la técnica de teoría de gráficas se ha aplicado también en física. Sobre el modelo del disco de Poincaré, breve introducción para principiantes. Poincaré era físico y matemático. Y entonces la parte de física está simplemente con la presencia de Poincaré. Y el último, mecánica y matemáticas, integrabilidad y toros invariantes. Entonces, estos temas del coloquio, dados muchos de ellos por colegas matemáticos, están orientados a su conexión con la física. Ahora, por lo que se refiere a mi propia presentación, en el resumen considero 3 cosas. Dice, en esta contribución para el coloquio de orientación matemática en la Facultad de Ciencias, se toman como puntos de partida los programas de las carreras de física y de matemáticas, con el objetivo de reconocer las relaciones entre sus respectivas materias en los semestres sucesivos.
Entonces espero que con eso se pueda cumplir el objetivo de que sea restringido para los alumnos del primero al sexto semestre. Supongo que ustedes han ya visto la página de la facultad y tienen identificado los posibles cursos que van a tomar. En vez de hacer proyecciones, lo que tengo aquí son directamente aquí está el resumen, aquí están los programas de física y de matemáticas, con los cursos obligatorios y las materias optativas de una carrera y de la otra. Y entonces, bueno, simplemente si ya son de segundo semestre, pues ya saben que en la primera les dieron física general, pero la mayoría de las materias son de matemáticas que ustedes ya traen desde la prepa, ¿no? Porque es álgebra, geometría, en la modalidad de geometría analítica y cálculo diferencial e integral. Pero si ven la de los matemáticos, ellos tienen también materias, y ellos empiezan con materias optativas a partir del segundo semestre. Y entre ellas están materias de física, como mecánica vectorial, que a ustedes les tocó en el segundo, o les va a tocar en el segundo semestre, ¿no? Y desde luego están cálculo diferencial e integral 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y geometría analítica nada más 1 y 2. Pero más adelantito, en términos de matemáticas, ustedes tienen variable compleja, funciones de variable compleja, que desde luego tienen muchísimas aplicaciones en la física. Entonces, el primer punto de lo que digo en el resumen tiene que ver con eso. Los que no han visto el programa lo pueden ver, pueden comparar y pueden ver las materias optativas de la física. Hay un área de física matemática. Y por otra parte, para los matemáticos, a medida que van avanzando los siguientes bloques, pues ya traen no solamente la mecánica que llaman vectorial, yo prefiero llamarla mecánica newtoniana. Por otra parte, quiero pasar ya a lo que voy a cubrir. Entonces, como punto de partida está, como de referencia, está lo del programa. Ahora, yo quiero hablar desde un punto de vista más general. Y el título del tema que escogí es reconocer que tanto en los cursos como en el desarrollo histórico de la física y de las matemáticas, esta retroalimentación mutua ha sido de gran beneficio para ambas disciplinas. Hubo un momento en el que no se distinguía entre unos y otros, ¿verdad? Todos eran filósofos de la naturaleza, ¿verdad? Y entonces, en esta segunda parte, voy a hacer ilustraciones, vamos a decir, de estas conexiones. Si cubro estos, y también, aquí es muy importante, fenómenos térmicos, desde luego. Y entonces ahí, pues, a quienes debemos de, bueno, en materia, y desde luego aquí empezamos con cosas como
propiedades de la materia y reconocer que un mismo tipo de materia puede existir en diferentes estados y puede haber transformaciones entre ellas. Entonces, ¿cómo se describen esas cosas de manera matemática? Y entonces, si están ustedes en el estado gaseoso, que fue el más fácil de estudiar al principio, tienen una ecuación de estado, ¿verdad? Entonces, cuando dicen ecuación, ya ven la conexión con las matemáticas, ¿sí? Y por otra parte, cuando se ven los procesos, entonces ahí salen de manera natural los nombres de Carnot. Históricamente esto vino en conexión con lo que se llama la revolución industrial. Y desde luego ahí están Joule y más adelantito está Watt. Y una cosa muy importante, en el desarrollo, aunque se les divide en cajitas, la física se desarrolla como una sola disciplina. Y desde luego sí, tiene diferentes facetas, pero esas facetas no vienen sueltas, sino que vienen integradas. Y entonces la primera ley de la termodinámica pues es la conservación de energía. ¿Y por qué fue muy importante el trabajo de Joule? Porque Joule estableció el equivalente mecánico del calor. Entonces ahí se ve, tenemos aquí mecánica, nada más estudian movimiento. Pero aquí se trata de movimientos producidos a través de procesos térmicos. ¿Ya? Y entonces se tiene la primera ley de la termodinámica, pero también se tiene el equivalente mecánico del calor, que midió Joule precisamente, ¿no? Y después ya en el proceso de estudiar ciclos, ¿verdad?, de máquina de vapor o de motor de vapor, ¿verdad? Entonces está Carnot y luego está Clausius. Aquí arriba, desde luego, movimiento, y cuando digo Galileo, Kepler y Newton, esto corresponde a que Galileo supuestamente estuvo tirando piedritas desde la torre de Pisa, ¿verdad? Y entonces estudió el movimiento de los cuerpos en la superficie de la Tierra, pero también estudió el péndulo, ¿verdad? Y entonces, como propaganda, hace 2 semestres, o en el 2017 para ser preciso, di un ciclo de conferencias que titulé precisamente Historias clásicas y cuánticas de física y matemática. Y entonces estas relaciones que estoy indicando las discutimos a través del semestre y con calmita en ese ciclo de conferencias. Entonces simplemente les voy a decir los títulos de esas conferencias, que el comercial están en YouTube. Entonces le pueden preguntar a Efraín. Entonces, Galileo estudió el movimiento de los cuerpos en la superficie de la Tierra. Kepler usó las observaciones astronómicas de Tycho Brahe para formular las leyes del movimiento planetario. Y Newton tomó eso como base para dar una teoría sobre el movimiento tanto en la Tierra como en el cielo. Y en el camino formuló las ecuaciones de movimiento y formuló la ley de gravitación universal.
Pero para poder poner a prueba esas ecuaciones, lo que tuvo que hacer fue inventarse el cálculo de fluxiones. ¿Ya? Entonces, allí tienen un ejemplo de matemáticas motivadas por la física. ¿Ok? Entonces, si ustedes estudian la materia, una gran diferencia entre lo que es su curso de mecánica introductorio es que ahí se dice, bueno, yo voy a aproximar al Sol como una bolita, como un punto, porque las distancias son tan grandes que aunque el Sol es grandote comparado con los planetas, comparado con las distancias entre ellas, pues es una pelota chiquita, ¿no? Es la más grandota del sistema, ¿verdad? Por eso es sistema solar. Entonces, pues ya es como una partícula, entrecomillado. Es una aproximación. ¿Ya? Y entonces, para el propósito que tenemos aquí de señalar conexiones, ¿verdad?, entre física y matemáticas, aquí estoy diciendo, en la síntesis de la mecánica realizada por Newton en base a las visiones terrestre y celeste, que en aquella época era como se llamaban, él entonces logró en su obra Philosophia Naturalis, Principia Mathematica, Philosophia Naturalis, principios matemáticos de la filosofía natural. Física como término no era el que se utilizaba, ¿sí? Es la filosofía de la naturaleza. Pero también el dicho de Galileo de que para leer el libro de la naturaleza hay que conocer el lenguaje en que está escrito. Y ese lenguaje es el de las matemáticas. Y dice explícitamente el de los triángulos y los círculos y las parábolas. Y en su trabajo ilustra esos. Pero por extensión, ustedes saben que círculo y parábola, y desde luego Kepler formuló la ley de las órbitas, que no son círculos, ¿no? ¿Verdad? Ni círculos sobre círculos, como había estado haciéndose siguiendo la sugerencia de Aristóteles, ¿no?, sino que son elipses. Y eso lo ocupa uno de los focos. Y luego la segunda ley es el radio vector que va del Sol a la Tierra, barre tiempos iguales, áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley dice, el cuadrado de los periodos de los diferentes planetas son proporcionales a los cubos del eje mayor de la elipse. Entonces, ahí están. Las leyes están formuladas de manera cuantitativa. Y desde luego, Newton formuló, ¿sí?, el principio de inercia, que ya estaba formulado por Galileo, pero la segunda ley de Newton es la ecuación de movimiento, ¿verdad? Entonces, fuerza igual a derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y la otra es la ley de la acción y la reacción. Ese mismo concepto de derivada es el punto de partida para su invención del cálculo diferencial e integral. Bueno, entonces estoy siguiendo más o menos un orden cronológico, porque aquí estamos en los 1600. ¿No? Y, desde luego,
En ese caso se estudió el movimiento, la mecánica en la superficie de la Tierra y la mecánica en los cielos y la síntesis newtoniana. Esa síntesis la vamos a reconocer, espero, dentro de esta parte central de mi presentación. Entonces, en conexión con la luz, desde luego podríamos decir ¿qué cosa es la luz? Esa pregunta todavía sigue abierta. O también ¿qué cosa es el electrón? O ¿qué cosa es el bosón de Higgs? Al final de cuentas, esos sistemas físicos, esos objetos, la información que tenemos sobre ellos se obtiene de manera experimental, ¿verdad? Y se traducen a propiedades físicas de esos sistemas. ¿Está bien? Y la parte importante es que en la física es una ciencia que trata de estudiar los fenómenos en la naturaleza, pero su metodología es de que hay que medir y hay que relacionar las diferentes cantidades que se le miden a los sistemas físicos. Esas relaciones son muy importantes y son las que permiten establecer las leyes que gobiernan el tipo de procesos correspondientes. Entonces, aquí están representados Newton, que en su libro de Optics consideró que la luz eran corpúsculos y su elemento básico para describir a la luz son los rayos. Pero Huygens lo que dijo, no, yo les puedo mostrar una construcción basada en un comportamiento ondulatorio de la luz. Y cada uno dijo, y yo les puedo explicar la reflexión y la refracción de la luz al pasar de un medio a otro. Nada más que Newton y también Descartes suponían que la velocidad en el medio más, vamos a poner de aire a agua. Newton supuso que en el aire era más lento que en el agua. Y Huygens lo opuesto. Huygens supuso que en el aire es más rápido que en el agua. Pero los dos llegaron a establecer la ley de la refracción que se había conocido experimentalmente desde Ptolomeo, pero formulada ya de manera más precisa por Snell y también científicos árabes con anterioridad. Si se hubiera conocido la velocidad de la luz en aquel entonces, en un medio y en otro, pues fácilmente se le podría haber dicho a Newton, te tachamos, y a Huygens te palomeamos. Pero sí se conocía la velocidad de la luz en un experimento que fue interplanetario, porque eso lo hizo Galileo con sus observaciones de los eclipses de las lunas de Saturno. Y entonces
vio el retraso de los eclipses entre una estación y otra, porque la Tierra estaba entre el Sol y Saturno, y en la otra estaba del otro lado. Y entonces la diferencia venía en términos de la distancia recorrida por la órbita de la Tierra. Entonces, esa es la primera medición realizada por Rømer a la mitad de los 1600. Pero fue hasta 1800 que Fizeau por primera vez midió la diferencia de la velocidad de la luz en el aire y en el agua. ¿Sí? Pero para ese entonces ya había evidencia de la naturaleza ondulatoria de la luz. El libro de Newton de Optics es de principio de los 1700. Un siglo después, Thomas Young propuso lo que se llama el experimento de las dos rendijas. Al hacer pasar luz a través de dos rendijas, en vez de tener en una pantalla simplemente dos líneas iluminadas, lo que se tiene es un patrón de franjas luminosas alternadas con franjas oscuras. Y entonces es lo que se conoce con el nombre de fenómeno de difracción. Thomas Young era inglés como Newton, y aquello de que nadie es profeta en su tierra le valió, porque todos los ingleses dijeron no, Newton ya dijo que son partículas. Eso fue en el 1800. Para 1820, Fresnel estudió la difracción y desarrolló las matemáticas para explicar la difracción como un fenómeno ondulatorio. Entonces, ahí tienen otra vez matemáticas motivadas por la física, y ustedes van a encontrar en sus libros de matemáticas o manuales de matemáticas integrales de Fresnel, que él se inventó para explicar la difracción de la luz. Fraunhofer fue quien también estudió el fenómeno de difracción y se inventó las rejillas de difracción como alternativa al prisma de Newton. Bueno, ¿qué horas son? Quiero hablar nada más como media hora o 2/3, ¿ya? Y después abrimos diálogo si quieren, ¿verdad? Y entonces en ella ustedes preguntan. Bueno, este coloquio tiene por objeto responder algunas de las preguntas que tengan ustedes, ¿verdad? Especialmente ahorita que van a tener que escoger materias, etc. Bueno, pero entonces voy a decir rápidamente lo que sigue. Desde luego, la historia no termina aquí, pero quiero decirles que esto es 1820, ellos. Fraunhofer descubrió las líneas oscuras del sodio, observando la luz del sol con una de sus rejillas de difracción. La espectroscopía se basa en el uso del prisma de Newton o
de las rejillas de Fraunhofer. Entonces, 60 años más tarde, Kirchhoff, junto con Bunsen, el del mechero, hicieron espectroscopía de todo tipo de sustancias químicas y pudieron descubrir nuevos elementos a partir de las luces que emiten. Pero Kirchhoff formuló un problema que llevó al desarrollo de la mecánica cuántica. Empezando con Planck en 1900. Entonces, pero regresando aquí, tenemos los fenómenos eléctricos, magnéticos y eventualmente electromagnéticos. Estos venían desde los griegos. Electrón es ámbar. Y desde luego las piedras que atraen clavos vienen de magnesia, ¿no? Pero para los 1820 también, Coulomb, que fue militar en la Guerra de Revolución Francesa, formula la ley de Coulomb para los fenómenos eléctricos y para los fenómenos magnéticos, y esa ley comparte la misma parte geométrica que la ley de gravitación universal. Son fuerzas radiales e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Entonces, aquí están para el magnetismo. Ørsted descubrió que las corrientes eléctricas producen efectos de reorientación de agujas magnéticas. Entonces, y Ampère y Biot-Savart pusieron esas observaciones iniciales de Ørsted en forma cuantitativa. Entonces, por eso hay las leyes del electromagnetismo. Las leyes del electromagnetismo están formuladas a través de la fuerza de Coulomb, ¿no? De el campo magnético que se puede calcular con la ley de la mano derecha de Ampère. Y Faraday estudió el fenómeno de inducción electrostática, pero después descubrió el fenómeno de inducción magnetoeléctrica. Si tienen ustedes una espira conductora y le acercan un imán y se lo meten y se lo sacan, ¿no? Aquí se induce una fuerza electromotriz. O si prefieren ustedes, dejan parado el imán y le dan vuelta a un solenoide o a un conjunto de solenoides. Y con eso nos iluminan toda la ciudad. Entonces, y Maxwell le corrigió la parte de Ampère, porque Ampère lo había hecho nada más para una situación de corrientes estacionarias. Esto es electrostática, magnetostática, pero aquí ya estamos en magnetoelectricidad. Y el fenómeno complementario al de Faraday lo incorporó Maxwell. Maxwell llevó a cabo la síntesis electromagnética, pero con un pilón, porque Maxwell, aquí desde luego esto sigue, y en lo que sigue está Hertz. ¿Y por qué Hertz?
porque Hertz fue el que produjo ondas electromagnéticas en el laboratorio. ¿Ya? Pues bien, las leyes del electromagnetismo están plasmadas en las llamadas ecuaciones de Maxwell. Ahora, esas matemáticas no las inventó Maxwell. Esas ecuaciones se habían desarrollado en conexión con el movimiento de fluidos por Euler y por Lagrange. ¿No? Y entonces ustedes tienen flujo de fluidos, es natural, pero pueden tener fluidos newtonianos, pero también pueden tener circulación de fluidos, vórtices. ¿No? Toda esa matemática la desarrolló Euler. Y desde luego aquí también algunas de estas ecuaciones se pusieron en el lenguaje de Gauss. Y por eso se tiene una ley de Gauss. Pero la ley de Gauss no es más que una forma matemática de la fuerza de Coulomb. Bueno, podríamos seguirnos, pero si ustedes se meten a YouTube de la facultad, Eugenio Leico, pueden ver la lista completa de estas historias clásicas y cuánticas de física y matemáticas. Sí, me gustaría decir que en el caso de la mecánica cuántica se formularon ya la versión definitiva hasta 1925. Hay una mecánica cuántica antigua que viene de 1900 hasta 1925 precisamente, y en el que la gente no sabía qué estaba pasando. Y entonces a mí me gusta decir que la mecánica cuántica se desarrolló a partir de la mecánica clásica, pero con parches cuánticos. Y entonces había parches de diferentes tipos y por diferentes gentes. Bohr fue quien le entró con ganas y con brío, porque él entró en el 13. Los que habían empezado fueron Planck en el 900, Einstein en el 905 y por ahí del 10. Y entonces se presentaron diferentes fenómenos de cuantización. Ahora mucha gente dice, pero ¿cuál es la diferencia entre cosas clásicas y cuánticas? Y a mí me gusta decir, vean pirámides egipcias y pirámides de estas longitudes. Las de Egipto son continuas. Cualquier posición, ¿verdad?, entre 0 y la altura es posible. Pero las de aquí es para que no se cansen y no se vayan a resbalar. Son de paso a paso. Y pueden contar cada una de ellas. Bueno, entonces lo único que quiero decir es que Heisenberg formuló la mecánica cuántica dándose cuenta en el análisis de espectros atómicos que no es lo mismo multiplicar primero por cantidad de movimiento y después por vector de posición, comparado con multiplicar por vector de posición primero y después por cantidad de movimiento. Lo que los matemáticos llaman
álgebras no conmutativas. ¿Ya? Ustedes lo saben. Si tenemos posición X y tenemos operador de derivada con respecto a posición, no es lo mismo si multiplican X por F y derivan, ¿verdad?, que si primero multiplican y después derivan. El desarrollo de la mecánica a la Heisenberg estuvo complementada con la participación de Born y de Jordan. Born era el profesor de Heisenberg, y Heisenberg se agotó tanto cuando escribió su artículo que le dijo a Born: por favor, léalo, y si considera que está bien, mándelo. Y se fue a esquiar. Entonces, inmediatamente Born contrató a Jordan, que era matemático y era experto en matrices, objetos matemáticos, ¿verdad? Y entonces, ese fue el trabajo en que las matemáticas que necesitaba la mecánica cuántica ya estaban. Por otra parte, Schrödinger formuló hasta el año siguiente la versión ondulatoria, que trataba de implementar la hipótesis de de Broglie de asociarle un comportamiento ondulatorio a los electrones. Y entonces, cuando salieron las dos, a algunos les gustó la de Schrödinger, porque esta era la ecuación diferencial parcial de Schrödinger. Einstein en particular, que ya estaba muy bien establecido, entonces él se inclinó por aquella. Y ya empezó parte del debate. Pero Schrödinger en el mismo año demostró la equivalencia entre la formulación matricial y la formulación ondulatoria. A partir de la formulación ondulatoria, ustedes pueden identificar un objeto que se llama elemento de matriz. Y entonces ya pudo establecer. Entonces, esa parte del debate ya no se reconoció. Eran dos versiones matemáticas de una misma teoría física. Y a partir de entonces se utilizan las dos, porque a veces unas son más convenientes que otras. Heisenberg calculó el espectro explicó el espectro del helio atómico y también de la molécula de hidrógeno, utilizando la versión ondulatoria. Entonces, bueno, creo que por lo que se refiere a la parte intermedia, voy a decir, me quedo hasta acá y vamos a abrir una sesión de preguntas de parte de ustedes o comentarios. ¿Sí? ¿Les parece bien? Podemos, de lo que he dicho, ¿hay alguna pregunta específica que quieran ahondar? Aunque creo que sería mejor si pasamos directamente a preguntas de parte del público. ¿Ustedes vinieron desde ayer al coloquio? ¿Quiénes vinieron desde ayer? Ok, ¿está bien? ¿Y cómo le dieron la difusión, Efraín? Estuvimos difundiendo desde la página del coloquio y se mandaron correos y también publicaron el cartel en la página de la facultad. Ok. Y cátedras. Ok, bueno. ¿Qué horas son? 10:51. Tenemos 25 minutos. Ah, está bien. Creo que la calculé más o menos, ¿no? Es decir, 2/3 partes de que yo hable y
ahorita serían 25 minutos de que hablemos entre nosotros. ¿Ya decidieron qué materias van a tomar? ¿Ya están inscritos? ¿O se van a estar peleando para poderse inscribir? Y entonces ya tienen escogidas sus materias y profesores y muy bien. Entonces este coloquio les puede ayudar para ver si están en lo correcto o se arrepienten. Déjenme platicarles un poco también, que mencioné también en la tercera parte. Lo puse en términos de que hablemos de nuestras propias experiencias de aprendizaje, los alumnos principalmente, ¿verdad? Y también los profesores, porque los profesores tenemos que estar aprendiendo, no solamente decir ya tengo mi título de físico y ya con eso ya no tengo que volver a estudiar, ¿verdad? Si quieren realmente enseñar, se tienen que estar actualizando, ¿verdad? Entonces, los profesores tenemos que estar estudiando todo el tiempo, si no, fácilmente nos van a decir, ya no te renovamos el contrato. Pero simplemente, si ya pretendemos ser físicos profesionales, pues sí, tenemos que estar al tanto. Y por otra parte, está la parte de la experiencia de la enseñanza. Y bueno, supongo que también yo voy a hacer otro comercial personalizado. La materia que estoy ofreciendo para este semestre es el de las matemáticas avanzadas de la física. Por otra parte, mis áreas de trabajo, de investigación, he cubierto, empecé como físico nuclear, después me pasé a la física atómica y molecular, y a lo largo del camino mi inclinación ha sido por la física teórica, que podríamos decir por definición es física matemática. Y les puedo también explicar la razón por la cual me pasé de física nuclear a física atómica. La física atómica ha jugado un papel clave en el desarrollo de la mecánica cuántica, no solamente en su etapa inicial, sino también en los últimos 30 años, poniendo a prueba muchos de los debates que ha habido en conexión con la interpretación de la mecánica cuántica. Y entonces, por ejemplo, Schrödinger dijo por ahí de los 50, mi ecuación sirve para describir no un solo átomo de hidrógeno. Y los experimentos siempre involucran muchos átomos de hidrógeno. Pero desde hace 2 décadas, 3 décadas, se han estado haciendo experimentos con un solo electrón en una trampa. Trabajo de Dehmelt, que le valió el premio Nobel en el 89. Pero eso se ha extendido en los 80s y 90s, no solamente para el electrón, el mismo Dehmelt lo hizo con iones de bario y otros. Y para los 90s, Wineland, que fue colaborador de Dehmelt desde fines de los 70s, se propuso hacer experimentos con un solo átomo. Y por otra parte, en Francia, Haroche ha estado haciendo experimentos con un solo fotón. Entonces, la precisión de las mediciones de física atómica son de las de mayor precisión. En los otros terrenos, las precisiones son mucho menores. Entonces,
En la parte de cálculos de física atómica se necesita tener teorías bien definidas, interacciones bien definidas y métodos de cálculo confiables. En conexión con mecánica cuántica les puedo decir que en diciembre mi última participación en público fue en una actividad que llamaron, o que llaman, Festival Cuántico, y que organiza un colega de matemáticas, Micho Durdevich. Y entonces me pidió sobre qué podía hablar. Y entonces lo que le propuse fue hablar sobre unidades físicas. El sistema MKSA utilizó patrones terrestres, pero precisamente el 16 de noviembre se anunció que la Oficina Internacional de Pesos y Medidas había decidido que se tiene ya una definición numérica de la constante de Planck, con una precisión de 1 en 10 a la 9. Entonces, habían estado haciendo una búsqueda de un nuevo patrón de masa, el MKSA del sistema métrico decimal original. El segundo le dieron cuello, al metro le dieron cuello y al amper le dieron cuello cuando se entendió el fenómeno de superconductividad, que es un fenómeno cuántico macroscópico. Y entonces en las llamadas juntas de Josephson se tienen un fenómeno que se llama efecto Josephson, que es de tunelamiento en un sándwich de superconductores con una barrera aislante en medio. Y entonces, si no hay diferencia de potencial, los transportadores de carga, que son un par de electrones, pueden pasar de un lado de la barrera aislante al otro, por tunelamiento cuántico, porque les conviene energéticamente. Pero cuando se pasaron del otro lado, se dan cuenta de que, pero allá está mejor. Y entonces se regresan. Cuando se le aplica una diferencia de potencial es cuando ocurre eso. Y entonces, la diferencia de energía entre uno y otro lado depende de la diferencia de potencial. ¿Sí? La hipótesis de Planck es la energía intercambiada es proporcional, es el múltiplo entero de lo que llama el cuanto, ¿verdad? Que es una cantidad proporcional a la frecuencia. Entonces la medición de voltaje se convirtió en una medición de frecuencia. Medir frecuencia es más fácil que medir distancias. Entonces, he decidido que es comercial. En el coloquio del posgrado, el 5 de febrero, voy a hablar de la constante de Planck. No, la constante de acción, para que sea física, ¿verdad? La constante de acción de Planck,
ese es su apellido, 2 puntos, a 19 más 100 años de su descubrimiento. Y está conectado con esta historia de que el patrón de masa ya no se va a buscar. El kilogramo pasa a ser una unidad secundaria. Hay unidades fundamentales y unidades secundarias. ¿Sí? Entonces, la constante de Planck es la unidad de acción y es ahora la unidad fundamental. Y todas las otras se ponen en términos de ella. Y esto fue posible, por una parte, por el efecto Josephson y la junta correspondiente, y el efecto Hall cuantizado. El efecto Hall original lo desarrolló Hall en 1879 para determinar las propiedades de conducción eléctrica. Pero en los 1980s, von Klitzing descubrió la versión cuantizada de ese fenómeno, con lo cual tuvo la posibilidad de proponer un nuevo patrón de resistencia que está también cuantizada. Y entonces ha sido de esas dos cosas, el patrón de voltaje y el patrón de resistencia, que al Ampère también le dieron cuello. Y habían estado buscando un patrón de masa, pero ahora la decisión que se tomó y que se va a implementar al 20 de mayo de este año, es la que fue anunciada a mediados de noviembre. Y entonces he decidido que en este semestre voy a dar también un ciclo de conferencias sobre unidades físicas de patrones MKSA, que fue el original, y eran principalmente patrones terrestres, ¿verdad?, a patrones EHC. La carga del electrón, que está cuantizada. Quien se dio cuenta de eso fue Faraday en sus experimentos de electrólisis. Lo que él encontró es que para disociar un mol de cualquier sustancia, en cada electrodo se acumulan 96.400 coulombs. Y su inferencia fue: a cada ion le debe de tocar 96.400 coulombs dividido entre el número de iones que haya en un mol. Pero en ese entonces no se conocía cuántos eran. Y la hipótesis atómica, esta era hipótesis. Y entonces, si leen ustedes a Faraday, él dice, pero eso es una hipótesis. Entonces, no vamos a discutir más. Entonces, la carga del electrón está cuantizada. O de los iones está cuantizada. De eso se dio cuenta Faraday desde 1835. Bueno, entonces, si no hay preguntas, si hay preguntas, qué bueno. ¿Qué materias están relacionadas así como para conducir o orientar las matemáticas de la física? Las matemáticas de la... Sí, como orientarlas hacia la física. ¿Qué materias recuerdan? Bueno, mira, aquí ya hemos hablado un poco de los cursos que tienen en estos primeros semestres. Sí, en mi presentación he querido decir, algunas de esas matemáticas no existían, ¿verdad? Entonces, Newton dijo, yo necesito saber cómo se va a mover
Yo tengo la fuerza, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo voy a determinar cómo varía la cantidad de movimiento? Y si ya sé cómo varía la cantidad de movimiento, ¿cómo voy a saber cuál es la posición? ¿Sí? Entonces, bueno, se dio cuenta que necesitaba desarrollar este concepto de lo que llamamos derivada, ¿verdad? Que no es más que una velocidad, ¿verdad? Entonces, ese cálculo diferencial e integral original se desarrolló en lo que los matemáticos llaman análisis matemático. Y entonces, tú tienes ecuaciones diferenciales, ecuaciones con derivadas. Entonces, una ecuación diferencial, para conocer sus variables, pues la tienes que integrar. ¿Okay? Entonces, el estudio de las matemáticas, soluciones de ecuaciones diferenciales, es importantísimo para todos los físicos. Porque todas las leyes que tenemos ahí, está la ley de movimiento, ¿verdad? F igual a dp en dt. Entonces, tú agarras la fuerza que quieras, función de posición y de tiempo, ¿verdad? Si fuera nada más de tiempo, pues está inmediato, ¿verdad? Es integral dp dt. ¿Ya? F dt es lo que tienes que integrar para sacar la p. ¿Sí? Pero las leyes de Maxwell son también ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones de Schrödinger son ecuaciones diferenciales. Entonces, de ahí va. Ahora, hay otras áreas, como son, por ejemplo, la teoría de grupos. Toda la parte de núcleos y de partículas elementales, desde mediados de los 50 se ha hecho en base a teoría de grupos. Aunque fue también en conexión con física atómica y molecular, que Wigner tiene desde los 30 un libro sobre teoría de grupos en física. Entonces, y desde luego, las matemáticas se han desarrollado por su parte, y en la mecánica cuántica, precisamente, como esas matemáticas ya estaban, Hilbert, como matemático, era de esa época. Bueno, las funciones de onda no viven en este espacio, viven en un espacio de Hilbert. ¿Sí? Entonces, en el estudio de la física tenemos que incorporar el desarrollo de estas herramientas matemáticas o aplicar estas herramientas matemáticas. Pero si ustedes están interesados en mecánica cuántica, pues entonces tomen alguno de estos cursos de matemáticas por adelantado y ya van a tener tanto el lenguaje como las herramientas para estudiar las otras cosas. Desde luego, hay áreas de la mecánica cuántica que ahora se han estado desarrollando mucho. Información cuántica, computación cuántica es a lo que le están tirando, ¿verdad? Esos también, en información cuántica se utilizan los términos de la termodinámica, entropía de la información. ¿Sí? Entonces, el mismo programa, si ustedes ven los listados, están ahí reconociendo. Hay cursos precisamente de materiales topológicos. ¿Sí? Ayer que estaba yo ahí, ya vi el anuncio de algún colega que está. Esos están siendo de mucho interés. Muchos materiales, todos los que son los fullerenos, los grafenos, ¿verdad?, son de hechura de los últimos 30 años. ¿Sí? Entonces, con respecto a esta de el llenado de mosaicos y cristales, ¿verdad?, que era el que estaba anunciado, fue la última de ayer. Hay un área de cuasicristales, precisamente, que está íntimamente conectado con esto, que empezó a desarrollarse en los 80s.
Y hay también cristales líquidos y hay cristales fotónicos. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer físicos del siglo XXI, pues sí, es necesario que conozcan los tipos de materia, ¿verdad? Aquí, pues en su curso introductorio, supongo le dicen hay sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Pero todo es cuestión de la temperatura. Si le aumentan la temperatura suficientemente, pues van a tener núcleos y electrones separados. Plasma. Y lo llamaban el cuarto estado de la materia. Y este es de mucho interés para las comunicaciones, porque hay una ionosfera. Y si nos vamos para abajo, entonces había átomos y moléculas. Pero ahora ha habido materia al nivel mesoscópico y al nivel nanométrico. Entonces, cada una de esas va creando sus propias matemáticas o toma matemáticas que ya existen. Entonces, la ciencia es una actividad dinámica. Los sistemas que se estudian van evolucionando. Y hay conexiones, ¿verdad? Lo más chiquito y lo más grandote se está tratando de conectar. Son los colegas de partículas elementales y astrofísicos los que tienen que trabajar juntos para avanzar en lo que es la cosmología. Entonces, si todo estuviera ya, entonces ya no habría chiste. ¿Sí? Bueno, pues les agradezco su atención. Yo creo que ya es la hora para la siguiente, ¿no? Ah, perdón. Adelante, adelante. ¿Se puede una pregunta breve? ¿Perdón? Una pregunta breve. Sí. Yo quería preguntarle a Ignacio. ¿Tú? Ah, desde luego. Así, en su opinión, y esto pues tiene que ver mucho con el título de su plática, ¿Newton qué era? ¿Físico o matemático? ¿Quién? Newton. Newton. Todos estos eran físicos y matemáticos. Eran filósofos. A los filósofos les gusta el conocimiento. Eso es lo que significa literalmente filosofía, ¿verdad? Filos de me gusta y sofía es conocer, ¿verdad? Y es filosofía de la naturaleza. Pero desde luego se tiene la herramienta matemática. Y esto viene desde Platón, ¿verdad? Entonces Platón dice, hay el mundo de la realidad, pero hay el mundo de las formas. Y dentro de ese mundo de las formas estaba toda la matemática. Bueno, pues muchísimas gracias.